pacto Roca-Runciman es uno de los eventos más distorsionados por la mitología del nacionalismo demagógico de los años 30 y es parte de la argamasa sobre la que se montará la narrativa peronista años después. Se trata de un acuerdo comercial firmado el 1 de mayo de 1933 que surge como coletazo de la crisis del 30 y que generó grandes controversias y tensiones políticas. El pacto tiene lugar durante el gobierno de Agustín Justo. Estuvo a cargo de quien fuera su vicepresidente, Julio Roca, hijo, y Walter Runciman, un miembro del Parlamento británico elegido por el Partido Liberal que había vencido al mismísimo Winston Churchill. Raúl Scalabrini Ortiz, uno de los pilares de la corriente revisionista de la historiografía argentina, fue quien tomó al pacto como un caballito de batalla para generar una narrativa maniquea sobre la que montar el relato chauvinista de amigos o enemigos de la patria, y describió al pacto Roca-Runciman como el estatuto legal del coloniaje. Scalabrini acompañó a Juan Domingo Perón desde sus inicios, junto a Arturo Jauretche, y hubo muchos otros intelectuales después en el tiempo que abrevaron a este mito, como Felipe Piña o el mismísimo Rodolfo Puigro, que decía que la oligarquía argentina no concebía el régimen económico del país fuera del sometimiento al dominio británico. El relato kirchnerista reflotó estas viejas antinomias fundacionales del peronismo para solventar su famoso relato, que constituye su marketinera esencia. Para desmontar este mito, hoy hablamos del pacto Roca-Runciman. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos junto a tres maestros, Ricardo López Murphy, Roberto Cortés Conde y Javier Ortiz Batalla. Para mí es un lujo y largamos con esta serie de mitos, de mitos fundacionales de lo que es el discurso, el relato nacionalista, populista, demagogo, que se funda con muchos elementos de los primeros años del siglo pasado. Entonces, con Ricardo se nos ocurrió largar por el pacto Roca-Runciman, un pacto comercial con el Reino Unido del año 33, que tuvo películas, tuvo programas de televisión, tuvo muchas referencias, porque se lo toma como una especie de inicio del entreguismo cipayo de nuestras riquezas y de nuestro destino manifiesto. Así que le voy a dar la palabra a Ricardo para que haga una introducción a este periodo y bueno, después los dos maestros que nos van a iluminar. Ricardo, adelante. Sí, qué mucho gusto de estar con ustedes. Hoy los profesores Roberto Cortés Conde y Javier Ortiz Batalla nos van a ilustrar sobre el periodo y sobre las características que tuvieron, temas sobre los que muchas veces se opina con una visión muy reduccionista o simplista. En realidad, la Argentina, en la posterioridad del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, había tenido un desarrollo excepcional por un volumen de inversión mucho de carácter extranjero y una gran migración y el aprovechamiento muy vigoroso de sus recursos naturales. Habíamos tenido un periodo muy difícil cuando se cortó las relaciones con el mundo, que fue la Primera Guerra, un periodo de gran recuperación que fue la década del 20, y el proceso de gran depresión mundial le produjo a nuestro país una crisis, digamos, prácticamente demoledora, que yo creo que está en la raíz del surgimiento de muchas ideas corporativas, de cierre de la economía, de búsqueda de un patrón organizativo diferente, pero también que fue muy mal comprendida. Lo que ocurrió en esa época fue una brutal caída de nuestros precios internacionales, que es verdad que vino acompañada también de una brusca caída de los precios de nuestras importaciones, pero el valor de nuestras exportaciones respecto a la deuda se había demolido y hubo, yo diría, un fenómeno de empobrecimiento del país muy complejo en un momento que
a nivel mundial hubo una reacción de proteccionismo, de cerrar las economías, la Smoot-Hawley en Estados Unidos y reacciones de otros países, y preservar mercados había pasado a ser una cuestión decisiva para los países. Entonces, yo creo que toda esa discusión, como los problemas de financiamiento que tenía Argentina, hay que ubicarlos en ese contexto tan adverso que vivimos y que en realidad logramos superar sin grandes traumas. Una de las cosas más notables de la Argentina de esa época es que prácticamente no entra en default como el resto de los países latinoamericanos, y eso le dio prestigio y financiamiento por muchos años en circunstancias que no fueron fáciles. Yo no quisiera extenderme ahora y quisiera dejar que tanto Roberto Cortés Conde como Javier Ortiz Batalla entren en materia y luego hacer algunas apostillas sobre los comentarios de ellos, que son los especialistas en el tema. Muchas gracias por acompañarnos y espero que este esfuerzo les sirva a todos como un factor iluminante en una comprensión realista de nuestra historia y no prejuiciosa y yo diría sesgada, que tanto mal hace a veces a entender nuestros verdaderos dilemas. Bueno, pasamos primero a la exposición de Roberto. Roberto tiene una serie de presentaciones para mostrarnos. Cuando usted me diga, yo voy mandando los gráficos. Bueno, esta historia contada acerca de cómo Gran Bretaña explotó a la Argentina aparece en una publicación del Museo del Banco Central, en donde muestran el libro Scalabrini y Ortiz, lo muestra el que era director, Héctor González, un intelectual de carta abierta, que le muestra a un lector cómo había sido la red ferroviaria, cómo había sido diseñada a favor de Inglaterra. Esto demuestra una enorme ignorancia, tanto geográfica como económica y política, porque es ignorar lo que era la Argentina, ignorar la geografía argentina. La geografía argentina es muy especial, es muy distinta a la de Chile, a la de Brasil, a la de Estados Unidos. Si ustedes miran el mapa, la Argentina es un país que tiene una sola salida al mar, que eso ni siquiera es un río, es un estuario, el Río de la Plata. Todo el resto es una comunicación por tierra. ¿Por qué se diseñó así el país y no de otra forma, como en todos lados, donde la gente, los colonos llegaban a las costas y trabajaban la tierra allí? Eso era lo que fue Estados Unidos, lo que fue Brasil, lo que fue Chile. Ustedes ven la cantidad de puertos que había en la época colonial en cada uno de esos países, es muy distinto a lo que fue Argentina, que tenía un solo puerto ultramar. Hasta 1880 no hay flota de mar en la Argentina, la flota naval era de río, es decir, era un país totalmente mediterráneo. ¿Y por qué fue así? Porque en su época colonial vivió de la explotación de la plata en el Potosí, en Bolivia, más al norte. El virreinato del Río de la Plata se creó para preservar para la corona los ingresos de la minería del Potosí. Esa minería era tan importante como podría ser hoy descubrir los grandes pozos, uno de los mayores pozos petrolíferos del mundo. Era la fuente de plata más importante del mundo, que la gastó la corona española en las guerras en Flandes y en una pésima administración, además de un imperio colonial que iba desde México hasta el Río de la Plata, que en las condiciones de transporte de entonces solo se podía justificar poblarlo debido a que la minería se explota donde la mina está, prescinde de los costos de transporte. Cuando sucede la revolución, el tema es que cambia
el origen de los fondos que tiene el Estado, el nuevo Estado que se va a formar, que ya no tiene, porque Bolivia está en el norte, además hay una crisis de la producción de plata, sino que va a estar en el comercio de exportación de la nueva zona que está cerca del Río de la Plata, que empieza con la ganadería en la banda oriental, la ganadería que existe en Entre Ríos, en parte de Santa Fe, el sur de Santa Fe, y solo la parte norte de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires no es lo que era. Este país cambia, tiene casi así hasta los 1850, y a partir de 1850 y 60, como producto de una revolución tecnológica que abarata los costos de fletes a casi 2/3 partes, empieza a venir la posibilidad de transporte y de comercio con el Río de la Plata. Hay que recordar que la colonización española fue pacífica, no atlántica. Las grandes flotas se reunían en el Caribe y ahí iban a España, donde se llevaba la plata. Entonces, a partir de ahí se va realizando y se va con mucha lentitud tratando de integrar un país que era un país desintegrado porque tenía dos focos, uno en el norte, que tuvo que ver con esa serie de ciudades que iban desde el Potosí a Buenos Aires, y otro que empezaba desde la ciudad de Buenos Aires. Eso explica la diferencia regional que todavía existen hoy en la Argentina, porque toda esa parte norte se desarrolla no en base a una cosa integrada con el resto de la nación, sino que era el producto de la riqueza minera. La otra va a ser la que se va a desarrollar, la que queda atrás es la que estaba vinculado al comercio y al transporte de la plata. Por eso tenemos una red de ciudades más antiguas en esa, lo que es ahora la Ruta 9. Tenemos la primera universidad en Córdoba, y esa era la zona que estaba vinculada, pero que empieza a vivir en crisis permanente a partir del cambio hacia la economía ganadera en el Río de la Plata. Esto empieza a poder unir al país gracias a los dos hechos tecnológicos más importantes de ese siglo, que son la navegación la navegación marítima, que baja un 70%, y después, y lo más importante, es la edificación de una red ferroviaria. Y en la edificación de una red ferroviaria va a estar, y ahí está la visión de Sarmiento, de Alberdi, va a estar la posibilidad de unir al país y hacerlo crecer. Si ustedes van mirando los mapas que siguen a empieza a ver cómo poco a poco la red ferroviaria va alcanzando hacia el norte, y esto va a reducir las tarifas en una proporción enorme. El costo de transporte tonelada kilómetro en carreta era como 10 veces el costo de transporte en lo que va a ser la red fluvial o la red ferroviaria. Por eso es que inclusive las provincias litorales como Santa Fe y Entre Ríos tienen un proceso de crecimiento mejor que el del norte y el centro del país, que había quedado totalmente rezagado. Sigue ahí desarrollándose con una enorme rapidez la red ferroviaria, en el mapa que sigue, y llegamos al final de tenemos una Argentina integrada. Si esto lo hicieron los ingleses, por suerte, porque hizo que no solo desde el punto de vista económico la Argentina estuviera integrada, sino que hizo posible también de que desde el punto de vista político la construcción del ferrocarril a Jujuy, que económicamente no era necesario, o a Neuquén, que era tampoco necesario, que la primera tuvo que ver con la crisis del 90, tuvieron que ver con el hecho de unificar al país. Es decir, la vocación por un país unificado llevó a esto. Y esto no se podía haber hecho sin la contribución de los ferrocarriles ingleses. Nadie tenía tecnología, y en el país, como apuntó bien Díaz Alejandro, no había ahorro suficiente
como para hacer esta cosa extraordinaria que es hacer la Argentina moderna. Eso que ven ahí es la Argentina moderna, y se hizo gracias a enormes aportes de capital que la Argentina no tenía ni podía disponer. Eso lo explicó muy bien Díaz Alejandro. Por supuesto que los que tenían mayores posibilidades para invertir eso, porque habían sido los primeros en la revolución industrial, eran los ingleses. Lo hicieron los rusos, los franceses después, que invirtieron en los ferrocarriles rusos, pero no hubo en el mundo otro mercado. Los ingleses se beneficiaron y cobraron por eso, no es que lo hicieron gratis, se beneficiaron con el hecho de que ellos habían empezado antes y ya tenían excedentes de producción. Y, por supuesto, para invertir requerían varias cosas que fueron las precondiciones del desarrollo del país. La primera, estabilidad política, cosa que con la Constitución del 53 y después del 80 la Argentina mostró una fuerte estabilidad política y jurídica, normas jurídicas claras. Una corte que juzgaba, tenía autoridad en todo el país y era además independiente. Y además exigía también el hecho de que al principio que la inversión no fuera inversión directa, sino inversión en bonos del Estado. Es decir, invertía que el país hiciera una serie de reformas que después hizo después de la crisis del 90 para poder invertir en forma directa. Parte de ese problema de las inversiones tiene mucho que ver con el problema después que se va a tratar con el Tratado Roca-Runciman, pero que es solo una parte del problema, porque estamos dando casi un salto enorme en el tiempo, pero de esto al Roca-Runciman pasa un montón de cosas. Vamos a ver si en un breve tiempo yo puedo explicar cómo fue la influencia británica que nos llega al problema después de la crisis del 30 y el pacto Roca-Runciman. Gran Bretaña tuvo una relación compleja con la Argentina, que empieza con las invasiones inglesas, donde nosotros también este pensamiento nacionalista hace que los querían quedarse con nuestras riquezas. En definitiva, lo que pasó no fue otra cosa, y eso es importante que la gente trate de ver la realidad de las cosas. España fue aliada de Francia durante todo el siglo XVIII, desde la Guerra de Sucesión Española, que pone un Borbón, sobrino del rey de Francia, en el trono español. Durante todo el siglo XVIII, Francia e Inglaterra están en guerra, guerra que gana Gran Bretaña, que va a ser la potencia dominante entonces, y pierde Francia y va a perder la Argentina, perdón, va a perder España, va a perder España también. Las invasiones inglesas son parte de esa guerra. Y eso, cuando se dan las invasiones inglesas, poco después, conversaciones con Bereford, de todo el círculo ese de los Castelli, los Rodríguez Peña, etc., se reúnen en Río de Janeiro, con Portugal era aliada de Inglaterra, y tratan de ver la ayuda británica a la Argentina. La ayuda británica a la Argentina, que los ingleses promueven cuando están en contra de los españoles, cambia completamente. En 1808 hay levantamientos en toda España, se forma el gobierno de las juntas, de la Junta Central de Sevilla y después de la Regencia, y Wellington, o Sir Horace Wellesley, el duque de Wellington, después desembarca en la península y se alía con los españoles. Es decir, Inglaterra cambia de bando y abandona el apoyo a la Argentina. Si uno lee la correspondencia de Lord Stranford, donde al principio alientan la revolución argentina, después la desalientan y piden moderación, etc. Así que fue una relación muy cambiante en función de una cosa que tenemos que tener en cuenta, que es el hecho de Argentina en el mundo. Nosotros vivimos para adentro, creemos que
como vinimos en los barcos, estamos cerrados en el mismo banco y el mundo afuera no existe. Bueno, todas estas cosas tienen que ver con lo que pasa en el mundo. Pero a partir de 1825, ya la Argentina distinta, independiente, divididos todas las provincias, se firma, el gobernador de la provincia de Buenos Aires firma un tratado de paz y amistad con el Reino Unido, que tarda tanto por ese hecho de que ya se había dado un cambio en la posición británica, y los ingleses estaban contra a los españoles, franceses y rusos en contra de Napoleón, de comercio, que es el primer tratado donde se admite el ejercicio de otra religión que no sea la católica, un cementerio para los anglicanos, etc. Y establece el principio de la nación más favorecida. Que esto es importante para el Roca-Runciman. ¿Qué quiere decir? Que cualquier disposición comercial que se tome con otro país va a ser extendida a este. Esto se obliga a la Argentina y se obliga a Gran Bretaña. Esto es importante porque en Ottawa se rompe eso. Y se rompe eso porque a partir de la mitad del siglo, Inglaterra toma una posición muy decidida a favor del libre comercio, que en general va a ser seguida por la mayor parte de los países occidentales. Eso hace un mundo de comercio muy distinto al mundo anterior y al mundo después que vamos a ver, a que se refería Ricardo respecto a la crisis del 30. Y no solo en el sentido comercial, sino una cosa que es muy importante, sobre todo para tener en cuenta en el Pacto Roca-Runciman, que es el problema de los flujos monetarios. A fin de siglo, a principios del siglo XX, se generaliza el sistema de patrón oro, que es un sistema de cambio fijo, donde los países no tienen que ver cómo convierten el dinero de un país en otro, porque hay un equivalente en oro, y pueden comerciar con uno y seguir comerciando con otro. En los trabajos sobre el Tratado Roca-Runciman, en general todo el tiempo se habla de bilateralismo, cuando en realidad el mundo estaba pensado para el multilateralismo y el libre flujo de capitales, en la cuenta corriente y en la cuenta de capital. Y esto es lo que no se tiene en cuenta en los estudios que se han hecho sobre el Tratado Roca-Runciman. ¿Y qué es lo que pasa después, así, dando un salto enorme en el tiempo? Que ese mundo del fin del siglo XIX, principio del XX, del mundo de libre comercio, libre flujo de mercancías y capitales y de personas que llevan la inmigración argentina, todo ese tipo de cosas, ese mundo cambió. Ese mundo cambió y ya el 30 tenemos un problema donde viene el problema de la convertibilidad de las monedas. Y viene además el problema de las preferencias y los tratados comerciales donde se establecen cláusulas preferenciales. El antecedente del Roca-Runciman es el Tratado de Ottawa, en donde los países miembros de la Comunidad Británica de Naciones obtienen una preferencia en las importaciones a Gran Bretaña. Eso es la primera vez que le pasa al comercio argentino en un momento de depresión, Y eso le afecta a algo que en la Argentina había sido muy brillante, es la conquista del mercado británico de carnes, con carnes de mejor calidad, que había sido un fenómeno a principios del siglo XX y que se había desarrollado el beef, el chilled beef, como una casi exclusividad argentina. Yo estuve en Inglaterra en los años 60 y tenía un carnicero que cuando sabía que era argentino dice, ay, la carne que nosotros comprábamos, eso cómo era distinta. Bueno, pero eso la Argentina lo perdía y era un componente muy importante del valor de sus exportaciones. Y lo perdía para las colonias que además tenían la dificultad de la distancia. La Argentina tenía mejores
animales preparados porque había habido un adelanto tecnológico muy grande, mezcla de razas muy cuidadas. Esto pasa entre 1900 y 1910, que es la transformación de la ganadería. No es solo porque el problema con el comercio británico, es importante tener en cuenta, que es básicamente de carnes. Argentina comercia con Bélgica, con Francia, etcétera, inclusive con Alemania en otros rubros, en los cereales, en el lino, en otra serie de cosas. Pero el comercio de carne, especialmente la carne enfriada, la carne que no viene en frigorífico, es un fenómeno puramente argentino y crea una enorme ventaja. Porque hablando del comercio de carnes, hay que entender esto, que es que la Argentina desalojó a Estados Unidos a fin del siglo XIX del mercado de carnes británico, y no solo del mercado británico, sino del mercado norteamericano, porque era mejor carne. Tanto es así que cuando se forman los frigoríficos, que hay argentinos y británicos, Estados Unidos, todos los intereses de frigoríficos de Estados Unidos, vienen e invierten en la Argentina para aprovechar esto, para aprovechar las exportaciones argentinas, el proceso, esa guerra, hay una guerra entre frigoríficos, entre Estados Unidos. Fíjense la diferencia de decir que nosotros estamos totalmente sometidos cuando desplazamos a los norteamericanos del mercado a principios del siglo XX, del mercado de carnes, y después los norteamericanos, no solo de Estados Unidos, sino que competimos dentro de Estados Unidos, y Estados Unidos entonces ya no hace la primera producción, sino manda frigoríficos, crea frigoríficos, compra frigoríficos en Argentina, y ahí sí compiten los frigoríficos británicos y argentinos, británicos y norteamericanos, en principio en favor de los argentinos porque permite aumentar. Es cierto que después del 30, inclusive antes, con la crisis ganadera del 21-22, que tiene que ver con la Primera Guerra, y ahí también son hechos que afectan a la producción argentina. En la Primera Guerra resulta que se disminuye la exportación de la carne enfriada, que es la más cara y la más rica. ¿Por qué? Porque había que mandar a las tropas, y las tropas se alimentaban como podían, entonces disminuye la importación de carne argentina, de carne enfriada, y aumenta la de carne de frigorífico y envasada. Y eso afecta los precios del productor que produce carne, que después lo va dando del invernador al consumidor. Esto es muy complicado. Lo que quería decir es que el comercio de carne se está cambiando y está produciendo una serie de trastornos muy grandes, y eso está en el marco de atrás del pacto Roca-Runciman, donde se va a mantener un nivel, el compromiso, como la Argentina está muy afectada, que toma Gran Bretaña, es mantener un nivel de importaciones que no sea menor al del año 30. Creo que sea 30. Eso hace que esa frase que alguien dijo y que se tomó como la venta del país de los traidores a la patria, que la Argentina le hubiera sido mejor ser parte del imperio, es cierto, porque el imperio no tenía las tarifas que le querían poner a la importación de carne. En ese aspecto, tomado fuera de contexto, quiere decir cualquier cosa. Pero en el Roca-Runciman lo que hay no solo es un problema, que es el que ha tratado en general la literatura, que es un problema de comercio de carne, es un problema de arreglo de deuda. Y ahí es lo que yo señalé. El problema de deuda es un problema no tratado y muy difícil, que tiene que ver con el hecho del fin del patrón oro, de que la Argentina había declarado la inconvertibilidad, y entonces las ganancias que tenían las compañías argentinas, que es el otro elemento, porque está en la parte de comercio, pero acá tenemos la parte de capital, habían quedado bloqueadas y habían quedado congeladas, así como pasó después en la Segunda Guerra con los pesos, los libras congeladas.
Lo que estaban congelados eran, y esto era por varios millones de libras que estaban ahí, que se habían dejado, no se le habían dado cambio extranjero y que habían quedado como deuda del país en la medida que el país había retenido el cambio. Y eso no lo podía arreglar la tesorería de ningún modo. Bueno, lo más importante del tratado es un acuerdo que se hace por el cual la Argentina hace una especie de paquete financiero donde pone toda esa deuda, se junta con un consorcio inglés, hace un nuevo bono y ese bono lo coloca en el mercado inglés en libras. En un momento en donde la Argentina no podía colocar nada, nadie, esto dice el Economist, nadie podía colocar deuda, este bono, donde hay una parte nomás, que es la deuda argentina y la otra son los famosos bonos británicos de perpetuidad y otros bonos de primer valor, bueno, esos se colocan y la Argentina puede tranquilamente entonces seguir pagando una deuda que siguió pagando hasta la Segunda Guerra y que sin ninguna necesidad, porque el interés era del 4%, se nacionalizó con todas las otras deudas en la época de Perón. El arreglo de esa deuda es la parte principal que permite solucionar los problemas enormemente financieros que podía tener Argentina. Esto es un resumen rapidísimo, pero me limito al tiempo. Espero no haberme pasado demasiado. No, Pasamos, no, excelente. Pasamos a la exposición de Javier. Bueno, muchas gracias Karina y gracias Ricardo también a ambos por la invitación y un placer poder compartir con Roberto esta exposición. Yo, digamos, me pondría como objetivo tratar de hacer un poco lo que de alguna manera delineó Ricardo, que es poner al tratado en el contexto económico del periodo, es decir, por qué surge, qué rol viene a jugar el Tratado Roca-Runciman. Es el primero de una serie de tratados que la Argentina firma. En el 36 se firma otro acuerdo, Malbrán-Eden, pero se firma un acuerdo con Estados Unidos, con Holanda, con diferentes países. Poner eso en un contexto, tratando de entender qué papel jugaban este y otros tratados comerciales en el nuevo régimen monetario existente después del 29, yo diría en el 31, como voy a explicar en un ratito, en la política económica de la Argentina, que mostró ser extraordinariamente pragmática. Es decir, tanto que hoy a veces se cuestiona a esa década en términos de si el crecimiento no fue perjudicado por los niveles de intervención que el gobierno tomó. Yo diría, en esa explicación, voy a tratar de construir la idea y ver qué rol, qué papel juega este tratado comercial y financiero, un acuerdo financiero. Este acuerdo está formado por tres pedacitos, una es la convención, otra es el protocolo, y luego un convenio suplementario firmado por el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Saavedra Lama, todo durante ese mismo año 33 con Chilton, en septiembre, dentro del plan de recuperación económica de la Argentina. Es decir, que esto se insertó dentro de un plan económico que comenzó con Alberto Huello en el 32 más gradualmente, y que después se intensificó con Federico Pinedo como ministro de Hacienda, y que logra que Argentina sea en el año 33 uno de los países que antes sale de la recuperación, o sea, comienza la recuperación, crece casi 5%, con algo de inflación. ¿Y por qué puede salir? Bueno, el Tratado Roca-Runciman cumple un rol muy importante, que como decía Roberto, ha recibido una atención marginal, que a mí me gustaría destacar. Hay excepciones, como Peter Aladef, que voy a mencionar en un momento, y alguna literatura de los años 80, pero no hay análisis detallado del acuerdo financiero que está subyacente detrás de este arreglo de deuda, que posibilita una devaluación y una intervención en el mercado agrícola local, que son puntales para que con algo de inflación el país retomara la senda de crecimiento que va a tener, yo diría, con una breve interrupción cuando la crisis mundial del 36-37, hasta prácticamente el año 49. Así que un poco
yo creo que también el objetivo es darle esta visión algo más amplia, poner énfasis en algunos aspectos comerciales que tal vez no han recibido tanta atención, y continuar con lo que comenzaron a contar de Roberto y Ricardo respecto al arreglo financiero que estaba subyacente atrás. Para ponernos en el periodo, es decir, ¿cuál fue la visión que recibimos de este tratado? Ya en el momento en que el tratado se firma, y acá hay tres hechos fundamentales, como mencionaba Roberto, la conferencia de Ottawa, donde participan todos los países que pertenecen al Commonwealth, desde Reino Unido, Canadá, Terranova, Australia, Nueva Zelanda, Unión Sudafricana, etc. En enero del 33 es la misión a Gran Bretaña encabezada por Julio Roca, que es una persona que ya atravesaba los 60 años, muy experimentada, además de ser vicepresidente, había sido diputado nacional por Córdoba, luego senador, gobernador de Córdoba, con Walter Runciman, que había sido por primera vez presidente del Board of Trade de 1914, es decir, se había estrenado como político liberal, era una persona, digamos, con vocación liberal, a los 29 años derrotando a Winston Churchill en su distrito y siendo electo como diputado de su distrito. Y encabeza, como decía, una misión muy importante a Gran Bretaña, donde va Manuel Malbrán, que era el embajador, Miguel Ángel Cárcano, Guillermo Leguizamón, entre otros, hay tres más, pero uno importante es Raúl Prebisch, que era uno de los técnicos que participan del acuerdo. El acuerdo se firma en mayo del 33, luego viene, junto con el acuerdo y el protocolo, el convenio suplementario que se firma en Buenos Aires en septiembre. ¿Cuál fue la reacción del momento? Digamos que fue variada. Por un lado, en todo el arco ideológico de la prensa, desde La Vanguardia, que era el periódico socialista, hasta La Prensa, que era el periódico conservador de Organiza Paz, hay una posición donde se impone una visión crítica. También lo hace la Unión Industrial Argentina, parte de la industria textil. Y a favor digamos, como vamos a ver ahora en los detalles del tratado, lo hace la sociedad rural, una cantidad de industrias vinculadas con el sector agropecuario, como el sector molinero, que vamos a ver reciben importante protección, sobre todo hacia el futuro, en ese mundo tan hostil que se avecinaba. Y diarios como La Nación. Por el lado político, todos sabemos que Repetto, digamos, del socialismo, es un opositor en diputados, y senadores como Lisandro Torres se oponen, y por el lado de los conservadores y los antipersonalistas defienden el convenio, que no era el primero que se presentaba. Sí, digamos, uno puede trazar la historia hasta, como dijo Roberto, hasta 1825, cuando el Tratado de Reciprocidad famoso, digamos, de trato benevolente entre ambos países, pero, digamos, el antecedente más cercano era el convenio firmado por Ollanarte y Robertson en 1928, después de la misión de Vernon, durante la presidencia de Irigoyen, que el Senado conservador no había ratificado. Pero ese era un mundo muy diferente. Ahora, los temas eran más o menos similares. Eran darle acceso a los mercados de cereales, donde éramos muy relevantes. Hay que pensar que en trigo, lino y maíz llegamos a veces a tener más de un cuarto del mercado mundial de exportación. Y por el lado de argentino, en esa propuesta que no convalida el Senado, comprar material inglés para los ferrocarriles, repuestos, etc. Yo diría eso como antecedente. Sin embargo, yo diría que este tema, en la literatura más histórica, es tomado con muchísima fuerza con una serie de pensadores que tomaron enorme fuerza por el colapso de la economía mundial. Pensadores de origen nacionalista, autárquico, antibritánicos, que en su momento yo creo comienza con los hermanos Irasusta, el propio Jauretche y Forja, que luego, proveniendo del radicalismo irigoyenista, después se unen a algunos de ellos al peronismo, y sobre todo, como mencionaba, creo, Roberto, o vos, Karina, no recuerdo bien, la pluma de Scalabrini Ortiz, con una retórica muy encendida, que retoman autores a lo largo del tiempo, mucho más en forma más moderna,
autores como Rodolfo Puiggross o Abelardo Ramos, y que han tenido algún tratamiento más técnico, pero que yo creo que todavía necesita explorarse mucho, en especial los aspectos financieros, como mencionaba Roberto, donde no hay una medición moderna, digamos, de cuál es la duración o el plazo promedio de los bonos que se van a comenzar a emitir, los rendimientos, los real yields que la Argentina está ofreciendo en comparación con otros países del mundo. Hay un comienzo de discusión en desarrollo económico por parte de Ford y O'Connell y Peter Aladez defendiendo la posición de que hay que tratar de una forma más amplia este tratado. ¿Cuál es el precedente? El precedente es una crisis con poquísimos antecedentes, que es la crisis de la Gran Depresión. Después de un mundo como el periodo posterior a la Primera Guerra, donde Argentina crecía al 6% por año con deflación, y había vuelto en el año 27 al patrón oro al mismo tipo de cambio que en el 14, por lo cual da una muestra de lo que era Argentina. La Argentina sufre un shock muy fuerte de la Gran Depresión. La Gran Depresión comienza en el año 28, se acentúa en el 29, y en el 31 se transforma en una crisis de fuertísima intensidad mundial, porque de hecho empieza fuera de los Estados Unidos. A la Argentina le caen 64% sus exportaciones, en valores nominales, y 74% caen sus importaciones, dando una idea de lo abierta que es la economía argentina y también el impacto que tiene sobre la economía. El total acumulado entre 1929, tenemos solo estadísticas anuales, pero suponemos que del 29 ya la economía caía, hasta el 32, la economía cae un 15%, con años como el 31 donde cae 7%. Es decir, que era una crisis de una fortísima intensidad. El shock que recibía la Argentina no era de ningún modo un shock idiosincrático para la Argentina. En el mundo los números eran del 61% de Expo-Impo, porque ambas tienen que balancear cuando uno mira el mundo en su conjunto, pero para América Latina fueron del 63 y 71% respectivamente Expo-Impo. Con lo cual, digamos que era un colapso, al cual hay que agregar el colapso financiero, ¿no? La interrupción que mencionó Roberto, casi completo en los flujos de capital. Y la Argentina era un país que, como se mencionó, recibía no solo flujos financieros, sino flujos muy importantes de inversión extranjera directa. Yo diría que la respuesta de Argentina a todo eso es una respuesta muy ecléctica, muy pragmática. Argentina alcanza el máximo de reservas durante el año 28, luego de perder en junio del 28, y luego de perder casi el 30% de la reserva, un poco menos, durante la presidencia de Irigoyen se cierra la caja de conversión, que era el lugar donde las reservas fluían, y entonces Argentina empieza a flotar, abandona el patrón oro. Mientras tanto se van sucediendo en el mundo una serie de eventos, como digo, en el 29 llega la crisis a Estados Unidos, en realidad llega un poquitito antes, pero el Viernes Negro, que es el 24 de octubre del 29, colapsa la bolsa de Nueva York y ahí la cosa empieza a parecer mucho más severa, ¿no? Así que en septiembre ocurre el golpe militar y al mismo tiempo que el general Uriburu reemplaza con un golpe al presidente Irigoyen y nombra a Enrique Uriburu como ministro de Hacienda, instalan un control de cambios en el 31. Es decir, que la política argentina, dejando más de 20.000 acreedores afectados de ingleses. Con lo cual, digamos, yo creo que la Argentina actuaba de acuerdo a las necesidades de lo que ocurría. Si la libra se controlaba y se dejaba de depreciar, la Argentina actuaba con la enorme incertidumbre que existía. No se sabía si el patrón oro en ese momento iba a volver, era un hecho transitorio, o iba a permanecer. De ahí en más se encadenan una serie de medidas que uno tiene que entender para comprender que la Argentina intentaba, de alguna manera, contener esta crisis. Lo primero se realiza con durante Agustín P. Justo en el 32, presidente, se hacen medidas más importantes, pero antes de eso, ya en el 31, la caja de conversión por primera vez recibe papeles comerciales en lugar de oro y se emite contra descuento, digamos, contra descuento de papeles, es decir, se hace una emisión sin respaldo, es decir, que se trata de moderar la caída en la base monetaria. Y en el 32
inclusive se adquieren bonos del gobierno, es decir, por la primera vez se financia parcialmente al gobierno en un intento de reducir esa caída en los agregados monetarios, que se detiene efectivamente en el 32, en un intento de que no se siga contrayendo los agregados monetarios para no agravar el proceso deflacionario. La conferencia de Ottawa es un golpe más, no el único, como mencionaba Ricardo, porque también está la tarifa, la Smallholder, la reforma en Estados Unidos, y en el 33 la devaluación de los Estados Unidos. Así que digamos que cuando la Argentina rápidamente reacciona tratando de contener con un acuerdo comercial y financiero a través de la firma de una convención, un protocolo y luego un convenio suplementario durante el año 33, que se va a retomar en el año 36, lo que estaba tratando de hacer era contener que la caída de exportaciones no continuara. Como mencionaba Roberto, una de las principales situaciones por la cual se había afectado era por la pérdida del trato preferente respecto a otros países, dejado, digamos, de alguna manera que había ocurrido en ese en Ottawa. Por eso yo diría que el tratado se trata de varias cosas, o el acuerdo tomado en su conjunto, pero yo diría que era garantizar las exportaciones que se había realizado de chilled beef, de bife congelado o enfriado, hasta el año 32, unas 390.000 toneladas de carne. Pero mucho más importante, yo creo, asegurarse las exportaciones de otros productos en condiciones de trato igualitario, limitar las restricciones y las aranceles que recibían, entre ellos para los cereales, lo cual es muy importante. Se limitan las restricciones y los nuevos gravámenes sobre carne, jamón, trigo, maíz, lino, extracción de quebracho, cebo, cerdas, etc. Lo cual le permitía a la Argentina llevar a cabo o tener cierta seguridad sobre la evolución del comercio con Gran Bretaña, que va a tratar de complementar a continuación con una serie de otros convenios que le aseguraran que esa reactivación no iba a tener un problema desde el punto de vista de divisas o lo que fuera. Por el lado de Gran Bretaña, que es lo que ha puesto mucho énfasis el nacionalismo y la literatura que ha tocado el tema desde un punto de vista más antibritánico, más anticonvenio, digamos, el principal punto era el desbloqueo de las libras británicas, es decir, había un conjunto de libras que con el control de cambio de octubre del 31 habían quedado bloqueadas, y por lo tanto el gobierno inglés, encabezado en esta negociación por Sir Walter Runciman, un liberal que había quedado en el Frente Nacional, a pesar de que su partido estaba bajándose de la coalición, permanece ahí hasta el 37, un hombre muy experimentado, que va a tener después una actuación diplomática bastante controvertida, porque era muy antibelicista y muy pro libre comercio. Impulsa, digamos, acuerdos de reciprocidad en términos de acceso al mercado, además de este desbloqueo. Y para provocar este desbloqueo de las libras británicas, se establece un acuerdo por el cual la Argentina va a emitir un título a 20 años de plazo, con 5 años de espera para el vencimiento de capital, al 4% de interés, como mencionaba Roberto, y una magnitud muy importante, porque eran casi 12 millones de libras, es decir, más de 160 millones de pesos, que en el presupuesto que se compara contra los ingresos corrientes, o Argentina en ese momento estaba recurriendo a nuevos impuestos, ¿no? Para tratar de equilibrar el presupuesto, inclusive impuesto previamente un 10% sobre todos los aranceles. Y recibía Inglaterra tratamientos similares a la Argentina en términos de protección sobre reducciones salariales futuras, hacía una referencia al convenio 1825, tratamiento de no afectar con cuotas, que era un instrumento muy importante en este momento mundo,
que era un mundo que empezaba a ser multilateral de comercio. Ahora piensen ustedes lo siguiente. En noviembre de 1933, el ministro Pinedo hace una devaluación y genera un sistema de 3 tipos de cambio. Un tipo de cambio de exportación más alto, un tipo de cambio de importación un poco más alto que este, de los 2 oficiales, y un tipo de cambio financiero, liberando a la vez los controles de cambio casi en su mayoría. Piensen que el desbloqueo de todas las deudas atrasadas, las más importantes con Inglaterra, se habían realizado con un bono a 20 años de plazo, en condiciones de interés que, como señalaba Roberto, para la literatura de la época, para el Times, para los diarios de la época internacionales, señalaban como un país que era de los primeros en tener acceso, y accesos a tasas inferiores que colocaciones posteriores, inclusive, que realiza la Argentina durante esa década. Esto es un poco más técnico, pero supongan hacer una devaluación de esas características para tratar de reactivar tanto al sector exportador como al sector sustitutivo de importaciones, cuyo tipo de cambio aumentó más que proporcionalmente para generar un margen de cambio, que es una importante fuente de ingresos fiscales que se van a utilizar para diferentes propósitos, a los cuales me refiero muy brevemente ahora, sin haber despejado esa incógnita de la política económica. Yo diría que la salida de la recesión de casi el 5% en el 33 tiene mucho que ver con este acuerdo, por supuesto con el conjunto de otras medidas monetarias y fiscales que se estaban tomando, entre las cuales se cuenta otra medida muy cuestionada por esta literatura, que yo creo que no mira demasiado lo que está pasando, que es la fundación del Banco Central en el año 35, con una carta orgánica bien diferente que la que sugiere una misión inglesa que ha sido muy criticada, que es la de Seroton y Meyer, que ha venido previamente, que no tenía muchas de las provisiones, por empezar, una sociedad anónima, no un ente mixto como el que funda, una sociedad mixta como la que funda Pinedo Previch, que yo creo que por eso uno tiene que entender esta época. ¿Cómo era esta época? Era una época muy diferente que los 20. Había habido un colapso mundial, el sistema multilateral de comercio que había dado una enorme prosperidad al mundo había colapsado, y de ahí en más, y durante muchos años, cosa que en ese momento no se sabía, yo diría que hasta el 47 o 48, se genera un sistema donde hay muchas monedas inconvertibles, donde hay acuerdos bilaterales, y paradójicamente la vuelta al mundo multilateral de comercio, la Argentina se aísla, renuncia al tratado que estaba vigente en el año 48, la extensión de este tratado, y mientras el mundo, guiado por el Plan White, vuelve a un sistema de tipo de cambios más estables, apoyados por un sistema multilateral de instituciones financieras, va en camino absolutamente contrario. Así que mi visión es bastante crítica a lo que ha sido la literatura de ese periodo. Creo que ha tenido una enorme influencia en los políticos hasta hoy en día. Basta escuchar cualquier discurso donde generalmente se hacen animadas referencias a Arturo Jaureche, a Scalabrini Ortiz, pero mi visión es, yo diría, diametralmente diferente, en el sentido de que creo que formó parte de una visión muy pragmática de la Argentina, en condiciones de gran incertidumbre, y donde se despejaron dudas que permitieron poner en funcionamiento una política comercial y una política económica, fiscal y monetaria que logró la recuperación de Argentina. Se puede cuestionar si el exceso de intervención en algunos casos tuvo efectos contrarios, ahí depende del conjunto de países contra el que uno compare. Estoy ya terminando, Karina, para poder después conversar un poco, pero yo diría, de algún modo, creo que formó parte de esa idea. Piensen que durante el año 33 y hasta el año 36, pero sobre todo 34 al 36, con el margen de cambio que se genera entre el precio de exportaciones e importaciones, la Junta de Granos que crea el gobierno de Justo,
adquiere casi el 80%, un poquito más del 80% del total de cereales, que era la principal fuente de exportaciones, y durante algún tiempo fija los precios por un 20% por encima de los precios que surgían del tipo de cambio multiplicado por el precio internacional. Digamos, eso de forma pragmática también desaparece, mostrando cómo funcionaba el gobierno, desaparece en el año 36 cuando los precios se consideran que han vuelto a valores razonables. Y si uno mira otras áreas de gobierno, como la política monetaria, etcétera, funcionaban más o menos en concordancia con eso, con la influencia importante de una serie de técnicos en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda. Muchas gracias, Karina. No, por favor, Roberto estaba pidiendo la palabra. Una de las cosas importantísimas respecto al Tratado Roca-Runciman es y que desmiente el hecho de que era todo el imperio británico sobre la Argentina, es que había intereses muy diversos entre los acreedores británicos. Unos eran los inversores que tenían inversiones directas en Argentina, que estaban interesados en la reanudación de los flujos monetarios y en cobrar su deuda, que no era deuda del Estado inglés, era deuda de Gatti Chávez, de los ferrocarriles, de los tranvías, etcétera, que estaba ahí congelada. Estos estaban a favor de que no se le pusiera cláusulas comerciales al gobierno argentino para precisamente poder tener excedentes monetarios en libras para que ellos cobraran. Es decir, había intereses distintos en los intereses británicos, así que no coincidían, y eso permitió precisamente llegar a ese tipo de arreglo. Eso es una cosa que si no se advierte, que no eran los mismos los que estaban a favor de una política o de otra. Por supuesto, los productores neozelandeses, australianos, los escoceses, estaban a favor de ponerle tarifas y poner limitaciones a la carne argentina. Los inversores directos, ferrocarriles, tranvías, etcétera, que tenían sus pesos ahí congelados en la Argentina, querían que se le permitiera el comercio para poder cobrar. Esa fue la pragmática e inteligente de la negociación argentina. Bueno, Ricardo, te dejo el cierre. Como siempre nos pasa, es muy interesante, nos pasamos de tiempo siempre. No, pero me gustaría que hagas un cierre, yo les agradezco infinitamente, ¿no? Obviamente. Yo creo que lo que es muy valioso de este comentario es la complejidad del proceso. A veces yo quisiera recordar que Roosevelt en esa época desmonetizó el oro, es decir, y quitó las cláusulas de ajuste oro a los bonos americanos. O sea, fue una época de inmensos traumatismos, con crisis financieras generalizadas, con aislamiento, con una caída dramática del comercio, en el cual yo diría el liderazgo argentino se veía, como decía Horacio Güello una vez, prácticamente al borde del abismo. Y digamos, tener una dimensión, imagínense si nuestras exportaciones cayeran de 70.000 millones a 20.000 millones, como es el número que citó Javier Ortiz, lo que sería la caída del nivel de vida de nuestro país. O sea, en ese contexto es que hay que ubicar la normalización del control, digamos, del cese de pago de los servicios de ganancias, la normalización de las importaciones que habían caído aún más, en un mundo que estaba muy cerrado y en el cual, como Roberto explicó muy bien, habíamos ganado mercados que otros desesperadamente necesitaban. Yo creo que hubo durante todo ese análisis una gran liviandad de cómo se podían afrontar los temas monetarios, productivos, de reactivación económica y por supuesto los temas fiscales. Sí, con esto decir si estuvo bien o estuvo mal, esto de los márgenes de cambio, pero fue un mecanismo
una suerte de retención que se hacía, que generaba un margen financiero que luego el Estado utilizaba para poder mantener, digamos, el funcionamiento económico doméstico. Creo yo que una discusión inteligente, lúcida de este tema, no digo yo que va a cambiar la visión totalmente, simplemente va a despejar todos esos prejuicios y toda esa ceguera que nos crea una historia, yo diría, casi infantil, dicotómica, donde hubo unos buenos que fueron embromados por unos malos, que no se sabe las cosas que eran capaces de hacer. Eso no es verdad. La situación en la que Presbych tuvo actuación eran muy complejas y buscó, creo él, como técnico sobresaliente de esa época, sistemáticamente preservar el funcionamiento de una sociedad que había sido muy exitosa, pero muy orientada al mundo. Entonces, el mundo a ver, es como si se hubiera desglobalizado, es como la crisis que vivimos ahora de la pandemia, pero muchísimo más aguda. Entonces, en ese contexto hay que leer las medidas y hay que entender cómo se iba superando las restricciones cambiarias, las restricciones de importación e intentos que había habido anteriormente, porque esto tampoco se registra. Roberto hablaba del Pacto de 1825, pero hubo intentos anteriores, como la misión de Avernón, de crear oportunidades comerciales. Muchas veces, yo creo que se leen los episodios del 30 con una visión que es de la posguerra, y en la posguerra hubo una gran liberalización del comercio, el convenio del GATT y después del OMC, el mundo, la explosión de las exportaciones fue extraordinaria, y eso nos hace a veces perder la perspectiva de cuán crítica fue esa época y cuán riesgoso era romper aún más de lo que ya estaba roto el mecanismo de funcionamiento de los pagos internacionales. Yo quisiera poner en perspectiva que las crisis tan brutales de esa época probablemente a nosotros nos afectaron muy gravemente en nuestra cultura, porque de ahí quedó un gran prejuicio contra el orden abierto, liberal, que había sufrido un shock en la Primera Guerra, y con esto fue donde empezaron a prosperar estas ideas que tanto, a mi modo de ver, tanto daño nos han hecho, y sobre todo todas estas ideas conspiratorias. Pero el mundo también vivió crisis formidables. Ahí fue donde se imponen ideas falangistas, corporativas, fascistoides, y el propio comunismo. Y fue en un mundo muy, muy desordenado, que juzgado con la visión de la posguerra es casi incomprensible, pero ese fue el mundo en el que tuvimos que operar y en el que tenemos que evaluar esta cuestión, y espero yo que haya ayudado a todos los que lo vean este video a tener una perspectiva más sobria de lo que ocurrió, más ecuánime, más articulada, y que ayude con el tiempo a construir una historia argentina más balanceada y equilibrada e informada que lo que ha predominado en esa lectura panfletaria y facciosa. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Roberto, muchas gracias, Karina. Espero que este video ayude a la comprensión de un periodo tan complejo como fue el de los años 30. Muchas gracias a todos, ¿eh? Hasta luego. Gracias.